Saludos, soy Patricia Vargas Sarmiento. Les voy a hablar de las migraciones tempranas de África a América. Primero me ocuparé de las orientaciones metodológicas que guiaron la investigación. Luego haré una caracterización general de África centro-occidental en el siglo XIV, en particular de la Confederación de Malí. Luego hablaré de la migración de Aboukari II. Posteriormente, de indicios de relaciones culturales entre los migrantes africanos y los pueblos originarios en el Pacífico Norte y en La Guajira. Como antropóloga e historiadora con estudios de geografía cultural y candidata en el doctorado de estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, he investigado por más de 2 décadas, desde documentos de archivo, crónicas, tradición oral e investigación-acción participativa, la historia de los Embera, de los Guaunán, de los Cunatule y los afrodescendientes en el Pacífico colombiano. No obstante, estas investigaciones aportaron a entender su territorialidad y relaciones interculturales, mantenían la convención que considera la trata esclavista como el origen de la presencia africana en América. En el 2013, reandando estos caminos, encontré indicios de las relaciones entre África y América antes de Colón que me llevaron a cambiar las preguntas, a abrirme a la transdisciplina y a la imaginación activa. Como dice Manuel Zapata Olivella, antropólogo y médico afrodescendiente, he buscado desentrañar el dédalo de las herencias. Esta no es una tarea fácil, porque somos prisioneros de sus sustancias y espíritus invisibles, pero sí es requerido para descolonizar la mente y reconocer las convenciones que nos implican. La transdisciplina trasciende la interdisciplina. Como ustedes saben, la interdisciplina busca complementar métodos y técnicas de diferentes disciplinas. La transdisciplina, su gran expectativa es una mirada holística y de la complejidad. Involucra la espiritualidad, el arte y la propia subjetividad. En este sentido, la investigación surge como un saber que se produce en la vida misma, en la reflexión sobre sus diferentes formas y no sobre la vida, como si ésta fuera un objeto externo al sujeto cognoscente. Desde esta perspectiva, la territorialidad es uno de los conceptos articuladores de la investigación que les presentaré. Las territorialidades son las acciones que conforman y materializan los territorios. Son tejidos de interrelaciones que vinculan a los seres humanos con los seres de la naturaleza, de acuerdo a las particularidades culturales. Dichas interrelaciones tienen lugar de forma armónica, pero también de forma crítica y paradójica. Puede tener lugar sobreposición de territorialidades entre territorialidades biocéntricas y antropocéntricas. Diferencia de territorialidades biocéntricas y antropocéntricas. El biocentrismo se centra en la vida y considera el ser supremo y energía creadora como la fuerza vital universal presente en todo lo visible e invisible, en humanos, plantas, animales y minerales. En otras palabras, todos hacemos parte de la misma corriente espiritual. El antropocentrismo, por su parte, considera al hombre como culmen de la creación y establece una diferenciación y distancia entre el ser supremo y la creación. El arte relacional cobra importancia en la experiencia de lo sensible, lo imaginario, lo espiritual, la creatividad y el conocimiento. Al respecto del tema que les presentaré, está acompañado, es complementado con dibujos en acuarela y hebrú. Estos fueron producto de la vivencia e imaginación, algunos realizados a partir de manchas. La imaginación activa es un proceso natural y puede ser pensada como una necesidad interior que permite el diálogo entre el inconsciente y la conciencia. Esta es una de las acuarelas realizadas, se llama África y América y fue inspirada en la teoría de Pangea y en la orientación sur-norte u oriente-occidente, que son las orientaciones dadas por el Sol, orientaciones que posicionan las territorialidades biocéntricas. Esta orientación sur-norte o oriente-occidente es una orientación descolonizada y ha sido trabajada por el grupo Colonialidad, Modernidad, Decolonialidad
y es la forma en cómo los pueblos indígenas, afros y campesinos representan sus territorialidades y se posicionan en el mundo. Les decía que reandar los caminos de lo investigado y encontrar indicios de las relaciones entre África y América antes de Colón me hizo cambiar las preguntas, identificar preconceptos y convenciones aprendidas que sostienen el sistema mundo moderno colonial. En este sentido, cuando cambiamos las preguntas, aparece lo velado. Entonces me pregunté, ¿cuáles son nuestros conocimientos y convenciones sobre las relaciones entre África y América? ¿A qué se deben estos? ¿Están relacionados con la discriminación y victimización actual? ¿Cuáles son los indicios de las relaciones entre África y América antes de Colón? Con la inquietud a flor de piel pregunté a Jaime Arocha sobre las relaciones entre África y América antes de Colón. Él me refirió, en el libro de Herederos del Jaguar y la Anaconda, llamamos la atención con Nina Friedman sobre la similitud de la organización social de los Wayuu y de los Ashanti Akan. También Nina Friedman en el libro La saga del negro hace alusión a dichas relaciones. Ella comenta cómo el evento de 1492 para los historiadores africanos hace parte de una serie de comienzos en los cuales África nunca estuvo ausente. No obstante, es una hipótesis considerada sacrílega, especialmente por la ciencia de Occidente, y para ella una inquietud permanente. Friedman hace alusión a la conversación del escritor del Islam Ibn Fad al-Omari y el emperador de Malí, Cancún Musa, en 1324, cuando él fue en su peregrinación a los lugares santos del Islam. Cancún Musa le contó que él había recibido el gobierno de Malí por encargo de su hermano Abubakar II, quien había partido en una exploración al otro lado de las costas africanas del Atlántico. Me pregunté entonces por la Confederación de Malí y por cómo estaba caracterizada esta África centro-occidental en el siglo XIII y XIV. Estuve leyendo la historia de África y muchos otros autores y es importante primero entender que la tradición níger-congoleña, una gran tradición cultural, se extendió entre África Central, Occidental y la del Sur. De ello nos trae referencias Jaime Arocha en sus diferentes trabajos de historia de África. En estos procesos, en el siglo XIII, se conformó la Confederación de Malí. Varios indicios permiten asumir que gentes cobijadas por la Confederación de Malí en el siglo XIV, lideradas por Abubakar II, migraron por su propia voluntad, intuición, ingenio e inquietud a América. La familia níger-congoleña cobija desde Senegal hasta Kenia y el sur del continente. Esta se subdivide en las familias Mandé, que ocupaba los cursos superiores de los ríos Níger y Senegal, con lenguas como el Bambara, Soninke, Mandinga o Malinka. El Atlántico con el Fulá, Ojuya y Wolof, el Kwa con el Akan, Ashanti, Fanti y la Iwe. Entre la subfamilia Benue-Congo, el Yoruba e Igbo y el Bantú. Entre los aspectos que identifican a la familia níger-congoleña se encuentra la concepción filosófica y principio cósmico del Muntu, que significa yo soy porque nosotros somos, principios y valores biocéntricos similares a los de los pueblos originarios de América. El comercio relacionó a África centro-occidental con Egipto, Marruecos, el Medio Oriente, la India y Europa. En 1235 se establece la Confederación de Malí, liderada por Sunjata Keita. Después de la batalla de Krina, los mandatarios se reúnen en Kurukan Fuga para acordar los términos de convivencia y cooperación entre linajes, en lo que llamaríamos hoy una constitución intercultural.
El parentesco falso entre las etnias fortaleció las solidaridades. La Confederación llegó a tener 400 ciudades y una población entre 40 y 50 millones de habitantes, y en Niani, su capital, aproximadamente 100.000. En el siglo XIV la constituían 12 provincias. Cada provincia o cafú estaba dividida en cantones conformados por linajes agrupados en aldeas bajo un jefe tradicional. Esto lo pueden encontrar ustedes en la Historia de África de la UNESCO. Ahora les voy a hablar sobre la migración. Conocí la migración dirigida por Aboubakar II en los trabajos de Iván Barcentina, 1976, y del dramaturgo e intelectual de Malí, Gusto Diawara, del 2010. Barcentina, interesado en evidenciar las relaciones entre África y América antes de Colón, a partir de tradiciones orales de los griots de Malí, escritos árabes y documentos de viajes, imagina el contexto y la travesía a través del Atlántico de Aboubakar II en el siglo XIV. Con esta inquietud, Gusto de Malí, doctorado en arte dramático, en su libro Aboubakar II, explorador de Mandinga, prosigue la exploración bibliográfica y las conversaciones con los griots. Toda la diversidad de gentes que cobijaba la Confederación de Malí hicieron parte de las expediciones orientadas por Aboubakar II para hacer realidad el proyecto de conocer las costas al otro lado del Atlántico. Aboubakar II se rodeó de académicos de Tombuctú, sabedores y especialistas en las diferentes artes y adivinadores de diferentes latitudes. Consideró que así como las aves encuentran corrientes en el cielo, él podría usarlas del océano. Estableció un astillero en el Senegal y el Gambia para construir una flota transatlántica. Hicieron una flota diversa de 200 barcos, los cuales estuvieron hechos con toda la sabiduría de todos los especialistas. También fueron embarcadas granos, carne seca y frutas conservadas en ollas de cerámica que alcanzaban para 2 años, y también oro para los intercambios. En 1308 partió la primera expedición con el siguiente requerimiento: no volver hasta llegar al final del océano o cuando se les haya acabado la comida y el agua. De estos, solo uno de los barcos regresó y dio la noticia a Aboubakar II. Las informaciones recibidas lo motivaron a seguir en el intento y a viajar personalmente con una flota de 2.000 barcos en el año de 1310. En estos se embarcaron parejas de hombres, mujeres, músicos, hombres de medicina, hombres libres, guerreros, hombres de negocios, embajadores y 50.000 marineros. También se transportaron todos los especímenes de la vida mandinga que se podían reproducir en las tierras al otro lado del mar, como semillas, ganados, caballos, además herramientas y armas. La flota fue piloteada por capitanes de todos los lugares de África que manejaban las cartas geográficas elaboradas por los astrónomos árabes. La flota farafina partió de la costa de Gambia comandada por Aboubakar II en 1310, dejando Malí para nunca volver. El Masa iba en la popa de su barco, en un trono con un parasol en forma de pájaro. Los planteamientos que yo hago es que estas corrientes marinas llevaron a diferentes lugares de América, y uno de ellos a el Golfo del Darién o Urabá y a La Guajira. Sobre estas dos regiones sigue la conversación. Asumiendo que la expedición de Aboubakar II con sus 2.000 barcos llegó a distintas regiones de América siguiendo las corrientes marinas, me detendré en indicios de relaciones entre África y América en la costa pacífica y Golfo de Darién y en La Guajira. Primero, lo referente a la costa pacífica y Golfo de Darién. Informaciones e investigaciones del siglo XVI
nos muestran que para esa época eh, habitaban los Embera y los Guamunán de la familia lingüística Chocó en el alto curso del río Atrato y en el río San Juan. Los Embera en el alto río San Juan y alto río Atrato y los Guaunán en el río San Juan y en el bajo Baudó. El río Atrato y la costa norte y el golfo está habitado por la familia lingüística chibcha, con diversos grupos. Uno de ellos eran los cuevas, que estaban en la parte más del litoral, y había diferentes grupos de los cuna que, según sus historias orales, tuvieron todo un proceso de cambio y de evolución a partir de la llegada de diferentes héroes culturales. Los Embera, como resistencia a la ocupación española, migran desde este centro hacia diferentes regiones y van eh, relacionándose, entablan guerras también con los cuna y están ubicados hoy en día en esta región del oriente del Pacífico, del oriente, en el Pacífico oriental, en la costa pacífica norte, al sur en Guapi y también algunos están aquí en el Golfo y en otras regiones del país. Uno de los primeros indicios que es bastante interesante es los indicios que nos dan los cronistas españoles, los escritores españoles de la época de la ocupación española sobre la presencia africana antes de su llegada. Los cronistas, con diferentes niveles de afirmación y de duda, escriben sobre la presencia afro en América previa a la colonización española. Pedro Martí de Anglería refiere que en 1513, en la expedición en la que Vasco Núñez de Balboa conoció el Mar del Sur, en la cumbre de la Serranía del Darién, territorio del cacique Cuarecua, los españoles encontraron allí esclavos negros de una región que dista de Cuarecua solo 2 días, en la cual solo se crían negros, y estos feroces y de sobremanera crueles, y se piensa que en otro tiempo pasaron de Etiopía negros a robar y que naufragando se establecieron en aquellas montañas. Otro indicio es la presencia en las tradiciones orales de los Cuna Tule y la importancia del gallo. En tanto, la historia convencional afirma que las gallinas llegaron a América con la colonización española. Según la FAO, las gallinas originarias de Asia llegaron a Egipto y al Mediterráneo en intercambios comerciales un milenio antes de Cristo. Causa curiosidad que el gallo aparece en historias de origen de los Cuna Tule, valga decir que en las historias de los pueblos originarios se marcan distintos periodos y momentos de cambio. El gallo comanda el barco de los espíritus. Estuvo presente en el nacimiento del héroe cultural Ibelele y sus 7 hermanos. Las gallinas han sido emblemáticas en África. El gallo hace parte de la historia de origen de los Yoruba. Fueron Ibelele e Ibeorgun, héroes culturales de los Cuna Tule, quienes enseñaron a la humanidad a utilizar las figuras de madera, y Dios les enseñó el canto para que los espíritus tutelares encarnen estas figuras. La tarea principal de estos espíritus es combatir a los espíritus que causan la enfermedad de la enfermedad. Con su ayuda, los hombres medicina traen de vuelta el alma al cuerpo. El que recita el encantamiento se sienta cerca de la hamaca de la persona enferma, debajo de la cual pone una caja que contiene las figuras de madera. Henry Wasson, un historiador, un antropólogo, eh, refiere las investigaciones de Hernán Nordeskjöld, etnógrafo de los principios del siglo XX, en el que nos cuenta cómo para los Cuna Tule los espíritus van en los barcos del sol y de la luna,
y allí puede ir el espíritu del mono, del oso hormiguero, el puercoespín y otros. El pasajero en la parte delantera del barco del sol de los Cuna es un gallo. De esta forma, varias tradiciones orales permiten pensar que las relaciones de los náufragos etíopes fueron de conflicto, pero también de mestizaje e intercambio de conocimientos. Por ejemplo, se dice que Ibelele se unió con hijas de sus contrarios para aprender los secretos de sus padres. Las identidades persisten en el interrelacionamiento e implican procesos de exclusión e incorporación. Es interesante en esto de cómo se van dando esas relaciones interculturales y esos intercambios culturales y cómo se van conformando en esos intercambios culturales, regiones culturales, en donde se distinguen por determinados emblemas, por determinadas características. En el Pacífico, una de estas características es lo que se generaliza como el jaibanismo, que es la práctica de los espiritualistas en Vera, pero que también es de los Waunan, también es de los Cunatule y también es de los afrodescendientes. Con relación a las prácticas de la espiritualidad en el Chocó, es emblemático el jaibanismo en idioma en Vera. El significado de jai en español es espíritu. En la parafernalia de los espiritualistas Waunan, en Vera y Cunatule se utilizan barcos y bastones, y los bastones también son utilizados por los afro. Los espíritus que viajan en el barco expulsan las enfermedades y protegen al propietario del barco. En la proa de los barcos Chocó se ven pájaros. Los bastones son generalmente hechos de oquendo y su tamaño oscila entre 25 centímetros y 1 metro. La parte superior pueden tener figuras antropomorfas, de representaciones femeninas o masculinas, zoomorfas o mixtas. Asimismo, de acuerdo al espíritu que representen, pueden tener nariz afilada si representan a Jesucristo, la cabeza redonda cuando representan a un negro, y al indio se le reconoce por su corte de cabello. También pueden ser lanzas de serpiente o tallas lisas. Cada bastón representa un espíritu tutelar o de una casa o pueblo o lugar de espíritus. Según la investigación de Jonathan Sánchez, los afrodescendientes practican la chinanguería, cuyo ser primordial es chinango, habitante del inframundo. Su identidad es misteriosa. Cuando se le invoca, se presenta con vientos muy fuertes. Él es el rey de los vientos y su mano es como el rayo. En su espiritualidad también se utilizan bastones, no más de 3, y se invocan los espíritus tutelares. Entre los Chocó, Embera y Waunan pueden ser más de 20, ya que el Jaibaná trabaja con los espíritus del agua, con la madre de monte, con el espíritu del mundo, el espíritu de la naturaleza, el espíritu de la luna, del sol, del viento, del trueno. Su sabiduría es energía espiritual. Hay muchos otros indicios que quedarán si ustedes tienen alguna inquietud y preguntas para resolverlas en ese momento. Por ahora paso a La Guajira. La Guajira, habitada originariamente por los guayú, considero y planteo manera de hipótesis, fue otro de los lugares de llegada de los expedicionarios. Y uno de los indicios para ello es tanto la organización social de la que hablan Jaime Arocha y Nina Friedman en su libro de Herederos del Jaguar y la Anaconda, y la importancia de los ganados en esta vida y más allá de la muerte. La tradición oral de los guayú se alimenta día a día a través de sueños, apariciones y comunicaciones con los guayú de la primera generación, con sus ancestros. En esta se afirma que Maleiwa bajó en un caballo blanco y le pidió a Juyá la lluvia que lanzara un rayo sobre la piedra de Alazú y grabara los símbolos de cada linaje guayú: los Ipuana, los Usayú, los Zapuana, los Epieyú. De allí, cada uno tomó su símbolo totémico para arar sus ganados y señalar la procedencia de su parentela.
sus tejidos, cerámicas y un territorio familiar. Esto es citando a María Fernanda Acosta. Hay una equivalencia de estos sitios de nacimiento de los clanes con los lugares Pulowi. Pulowi, ser primordial entre los Wayuu, madre del agua y de la tierra. Los animales, símbolos totémicos, están asociados con clanes matrilineales. Esto es referenciando a Perrin, que es un antropólogo que tiene un trabajo muy extenso sobre los Wayuu y sus tradiciones orales. La historia oral parece advertir sobre la unión de dos tradiciones, una representada por Pulowi y otra por Maleiwa, siendo eje de esta articulación los rebaños. Entonces, vale preguntarse si estas historias hablan del encuentro entre los arawak con migrantes de la expedición comandada por Abuakaridos. Cuando Maleiwa acaricia el mar, tiene lugar una gran inundación. La inundación, diluvio, derrumbe del árbol de la vida, es arquetipo de ruptura y cambio. Para los Wayuu, las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos no vienen de afuera como lo afirman los Alijuna. Para ellos los no indígenas, estos están presentes en sus historias de origen. Hay un paralelo en la celebración de los funerales entre los Wayuu y la región de Guinea, antigua confederación de Malí, en donde según Sandoval matan todas cuantas vacas tenía el difunto, se hace plebeyo, hidalgo o rey, y las reparten a pedazos entre los circunstantes, dejando los cueros para las mujeres del difunto y las cabezas para los tambores que las desuellan. Friedman y Arocha destaca la similitud entre el sistema de parentesco Wayuu y el de los negros del Caribe, herederos de la familia Akan Fanti Echan, sistema conocido como de parientes de carne y sangre. Esta práctica de parentesco se sustenta en la descendencia del clan por vía materna y se extiende al ganado. Cuando alguien muere se acostumbra a sacrificar rebaños para atender a los asistentes. Los parientes más cercanos no prueban de ella porque hacerlo sería como consumir la carne del muerto. A manera de reflexión final, que dejo estos pensamientos. Territorialidades biocéntricas con principios y valores similares establecen fronteras de transición donde tienen lugar guerras, pero también intercambios de conocimientos comerciales y mestizajes. Anne-Marie Lozonsky deja entender cómo se ha llevado a cabo estas relaciones en la trama interétnica entre grupos negros y embera en el Chocó. Entre estos grupos encuentra dos tendencias opuestas de establecer un equilibrio dinámico, Estas son la que lleva al intercambio y la que limita y salvaguarda lo propio. En los intercambios rituales, cada cual incorpora al otro en su universo cultural como un ser periférico. De esta forma se conforman regiones culturales y emblemas que las identifican. Gracias.